Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy empezamos lista de reproducción nueva. Es una lista en la que vamos a ver cómo calcular, cómo resolver la área de la figura plana. Hoy concretamente vamos a aprender a cómo hallar, cómo calcular el área de un rectángulo. Si observáis, aquí tenemos una figura que es una figura plana, que es un rectángulo en cuyas dimensiones son la base o largo del rectángulo, que son 5 centímetros, y el ancho o altura de dicho rectángulo, que son 3 centímetros. El área, ¿qué es lo que entendemos por el área de una figura? Pues no es más que la medida de un espacio en donde está delimitado por un contorno al que vamos a denominar, dicho contorno, vamos a denominarlo perímetro. El perímetro de este rectángulo sería todo este contorno, sería la suma de lo que mide la base y lo que mide la altura. Todos los cuatro lados. Yo tendría, para yo calcular el perímetro de dicho rectángulo, lo voy a colocar aquí, el perímetro sería 5 por 2, porque tenemos este lado y este lado que mide igual. Entonces 5 por 2 más 3 por 2 también, puesto que tengo otro lado que mide lo mismo. Este mide 3 y este mide 5. El perímetro sería todo este contorno en donde se encuentra delimitado el espacio al que nosotros llamamos área, en este caso área del rectángulo. Entonces el perímetro sería 5 por 2, que son 10, más 3 por 2, que son 6. 10 más 6, 16 centímetros. Todo el perímetro de este rectángulo, es decir, todo el contorno de este rectángulo, mide 16 centímetros. Es una medida de longitud. Y el área de dicho rectángulo es toda esta superficie en donde se encuentra delimitado por este contorno. ¿Y cómo calculamos dicho área? Observa cómo se cuadricula el rectángulo trazando paralelas a los lados por los puntos que indican los centímetros. ¿Veis? Donde teníamos marcados los centímetros de cada lado, si trazamos paralelas a los lados, ¿cuántos cuadros se nos transforma? El rectángulo, si los contamos, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O lo que es lo mismo, si la base medía 5 centímetros y la altura medía 3, si yo multiplico 5 por 3, me salen los 15 cuadros de 1 centímetro cada uno. Por lo tanto, el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base, que la vamos a indicar con la B, por la altura, que la vamos a indicar con la A en minúscula. La altura también otros lo indican con una H, pero nosotros vamos a trabajar con A minúscula ahora mismo. Entonces, para calcular el área, si yo sé que 15 cuadritos es en lo que se transforma dicho rectángulo, el área sería la base, que son 5 cuadros de 1 centímetro cada uno, 5 centímetros, por la altura, que son 3 centímetros. Si yo multiplico 5 por 3, me saldría 15 centímetros. Y ahora los centímetros, centímetros por centímetro, son centímetros al cuadrado. Esta es una medida de superficie. Las áreas siempre se miden al cuadrado, mientras que las longitudes, lo que miden los lados, se miden en centímetros solo. Las medidas tienen que estar siempre indicadas igual. Si estos son centímetros, este también tiene que estar en centímetros y el resultado serán centímetros. Si las medidas son diferentes, tenemos que cambiar la unidad. O sea, si este está en decímetros o este está en metros, pues lo tenemos que pasar a centímetros o tenemos que trabajar los dos en metros.
de manera que el resultado me dé o metros al cuadrado o centímetros al cuadrado o decímetros al cuadrado según las unidades que tengamos, pero siempre tienen que ser las mismas. Yo no puedo multiplicar unidades diferentes, tienen que ser iguales. Entonces el área de este rectángulo sería 15 centímetros al cuadrado y su fórmula para poder calcular el área de cualquier rectángulo sería base por altura. Si yo en vez de calcular el área, yo sé el dato del área, pero necesito calcular la altura con el dato del área y el dato de la base, simplemente lo que tengo que hacer es despejar. Para yo calcular la altura es simplemente coger el área y dividirla entre la base. O si yo quiero calcular la base, conociendo el área, pues simplemente coloco el área y lo divido entre la altura. Esto es simplemente despejando. Estos son también datos que tenemos que conocer, puesto que el dato que desconocemos del que tengamos que buscar o tenemos que emplear esta fórmula o la fórmula despejada. Bueno, una vez que ya sabemos la teoría, ahora lo que tenemos es que practicarla con ejercicios. Nos encontramos con esta tabla que tenemos que completar los huecos que nos faltan. Si observamos, tenemos el dato del largo, o sea, la base, tenemos el ancho, la altura y el área. En esta parte de aquí conocemos tanto la base como la altura, o sea, tanto el largo como el ancho. ¿Cómo calculamos el área? Nosotros sabemos que el área se calcula multiplicando la base por la altura. Observamos las medidas si son iguales. Aquí tenemos centímetros y centímetros. ¿Es correcto? Entonces cojo 8 centímetros por 6 centímetros y me saldría 6 por 8, 48. Y ya el área se mediría con unidades de superficie. Dejamos centímetros pero elevado al cuadrado. Entonces este hueco ya lo podemos completar con 48 centímetros al cuadrado. Ahora observamos esta columna y vemos que el dato que nos dan es el área y nos dan la altura, pero no sabemos la base. Si despejamos de aquí la base, que es lo que nos pide, la base será igual a la altura, al área, siempre es el área dividido entre la altura. Observamos las unidades y vemos que son distintas. Estos son decímetros y estos son centímetros. Como el resultado del área está expresado en centímetros, las longitudes, tanto de la base como la de la altura, deben de estar también expresadas en centímetros. Entonces cogemos este 0,8 decímetros y lo pasamos a centímetros. Nosotros sabemos que de decímetros a centímetros va un lugar y lo tenemos que multiplicar por 10. Vamos hacia abajo en la escala. Nosotros sabemos que aquí tenemos el metro, aquí tenemos el decímetro y aquí tenemos el centímetro. Si nosotros tenemos aquí el decímetro y vamos a bajar un escalón, hacia abajo vamos multiplicando por 10 y hacia arriba vamos dividiendo entre 10. En este caso vamos a pasar de decímetro a centímetro, de decímetro a centímetro. Bajamos un peldaño, lo multiplicamos por 10. 0,8 por 10, trasladamos la coma hacia la derecha un lugar por el 0. Entonces nos daría 8, o sea, 0,8 decímetros son 8 centímetros. Por lo tanto, ya los tenemos en las mismas unidades y cogemos el área, que son 112, y lo dividimos entre la altura, que son 8. Si yo divido 112 entre 8, me sale 14. ¿Y en qué lo medimos? Pues como es una medida de longitud, lo medimos en centímetros. Por lo tanto, la base o el largo del rectángulo mide 14 centímetros. Y ya por último, observamos aquí esta columna y vemos que tenemos el área y tenemos la base. Y nos piden que calculemos la altura. Si yo despejo la altura siempre será el área dividido entre la base. ¿El área cuánto mide? 975 metros cuadrados.
¿Y la base cuánto es? Fijaros, es una unidad distinta, son decámetros. Entonces lo tenemos que expresar los decámetros en metros. Si yo tengo aquí por encima del metro, tengo los decámetros, de decámetros a metros también tengo que bajar un peldaño. Como es para abajo, es multiplicar por 10. 7,5 si yo lo multiplico por 10 son 75 metros. Entonces yo ya tengo 975 metros cuadrados entre 75 metros. Si lo divido esto entre esto, me sale 13 y lo expresaría también en metros, porque todo está expresado en la misma unidad, 13 metros. Y ya para terminar vamos a resolver este problema. Nos está diciendo que un terreno tiene de largo 84 metros y de ancho 72 metros. Cogemos un terreno en donde las dimensiones son el largo 84 metros y el ancho 72 metros. Dentro de ese terreno, en el terreno se han construido una casa de forma rectangular, de 12 metros de largo, o sea, nos imaginamos que aquí tenemos una casa construida dentro del terreno en donde tenemos 12 metros de largo, 12 metros de largo y 10 de ancho. 12 metros de largo y 10 metros de ancho. Y nos pregunta que cuál es el área de la parte de terreno libre. O sea, nos está pidiendo esta zona. ¿Cuál sería su área? La parte libre que nos queda después de haber construido la casa. ¿Cómo podemos resolver este tipo de ejercicios? Pues primero vamos a calcular el área de todo el rectángulo mayor, o sea, de todo el terreno. ¿Qué superficie hay dentro del terreno? Pues para calcular el área del terreno, sabemos nosotros que es la base del terreno por la altura de dicho terreno. Entonces, ¿el área cómo lo calculamos? Pues cogiendo la base del terreno, que son 84 metros, y lo multiplicamos por la altura de dicho terreno, que sería 72 metros. Si nosotros multiplicamos 84 por 72, nos saldría 6.048 metros cuadrados. Toda esta superficie, incluida la de la casa, son 6.048 metros cuadrados. Si ahora calculamos la superficie o el área que ocupa la casa rectangular, o sea, el área de la casa sería la base de la casa por la altura de dicha casa. Entonces, la base de la casa sabemos que son 12 metros por la altura que sabemos que es 10 metros. ¿Y eso cuánto sería? 12 por 10, 120 metros cuadrados. Si a toda la superficie o todo el área del terreno le quitamos lo que ocupa, el área que ocupa la casa, ya nos saldría justo lo que nos está pidiendo que resolvamos. ¿Cuál es el área de la parte de terreno libre? Entonces tenemos que coger el área libre. El área libre sería el área del terreno, de todo el terreno, menos el área que ocupa la casa. ¿Y eso cómo lo haríamos? Pues si el área del terreno es 6.048 metros cuadrados, si le quitamos lo que ocupa la casa, que son 120 metros cuadrados, eso nos saldría, si hacemos la recta, 5.928 metros cuadrados. Y ahora sí, ¿cuál es el área de la parte del terreno libre? Pues 5.928 metros cuadrados. Esa sería la solución del problema. Esto es todo el área que nos queda libre en el terreno después de quitar el área de la casa. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.